Antes de comenzar con este vídeo, un vídeo que llevo bastante tiempo queriendo hacer, quiero dejar claras algunas cosas. Este vídeo contiene spoilers del episodio 7, 8 y 9. Para poder explicar bien mi gran problema con las secuelas de Star Wars, necesito hablar de ciertos detalles importantes de las películas. Dicho esto, hay algo que quiero dejar claro desde el principio. Este vídeo va sobre mi gran problema con las secuelas de Star Wars, pero no tiene como objetivo generar hate. Si a ti te gustaron las secuelas, este vídeo no es un ataque hacia ti ni hacia tus gustos, simplemente voy a dar mi opinión y explicar el por qué a mí no me funcionaron. Una cosa muy buena y a la vez muy mala que tiene Star Wars es que es una saga intergeneracional. Hubo una generación que creció con la trilogía original, otra, como la mía, que disfrutó de las precuelas y más tarde una nueva generación que conectó con las secuelas. El problema es el hate que se ha ido generando con el paso del tiempo. Los que disfrutamos de las precuelas lo vivimos en su día, incluso George Lucas fue víctima de ese rechazo y años más tarde volvió a pasar exactamente lo mismo con las secuelas y sé que no es agradable. Por eso no quiero formar parte de ese hate. A pesar de que las secuelas no me gusten, también han traído cosas buenas al universo de Star Wars como The Mandalorian, Andor y otros contenidos que de una forma u otra conectan con ellas, algo que por cierto ya pasó en su momento con las precuelas. Este vídeo no pretende ser un análisis profesional ni completamente objetivo, es simplemente un vídeo para expresar mi opinión y explicar el por qué personalmente no conecté con esta trilogía. Mi crítica no va dirigida al género, al color de piel, ni a la orientación sexual de ningún personaje o actor, así que si te interesa saber cuál es mi gran problema con las secuelas de Star Wars, te invito a quedarte hasta el final del vídeo. Ahora sí que sí, empezamos. Uno de los principales problemas que tuvo la trilogía de secuelas y por la cual quiero empezar antes de hablar de las tres películas es de la promoción que hizo Disney con Star Wars en un inicio. Como he comentado, las precuelas en ese entonces no es que contasen precisamente con mucha popularidad, ya en su momento sufrió una considerable ola de odio que fue incluso parodiada en diversas series de televisión. The Phantom Menace is by far the best Star Wars movie. It ages well. That's the thing. De hecho, hasta el propio George Lucas llegó a pasar malos ratos, motivo por el cual también considero que acabó vendiendo la franquicia, aunque aclaro, esto es interpretación mía. Por estos motivos, Disney en un inicio enfocó mucho la promoción de Star Wars a la trilogía original para el futuro contenido que querían traer, y esto no era imaginación del fandom. Acciones como por ejemplo cancelar The Clone Wars sin darle a esta serie un merecido final, o que incluso no llegasen a contar con la participación de Hayden Christensen para Rogue One, era indicativo de que Disney no sentía mucho aprecio por las precuelas, algo que una generación entera que disfrutó de ellas notó, y por ende, una parte del hate que las secuelas recibieron fueron en respuesta a ese menosprecio que Disney proyectaba hacia esa parte de la comunidad. Con el pasar del tiempo y debido a la pésima recepción que tuvo finalmente las secuelas, Disney recapacitó y llegó a entender que hacer el vacío a una parte del fandom no era la respuesta. De ahí que ahora las precuelas estén teniendo tanta presencia, pero desafortunadamente el daño ya estaba hecho y fue un clavo más que acabó sentenciando a esta trilogía de secuelas. Ahora comencemos con el inicio, la primera película que iniciaba la trilogía de secuelas de Star Wars. Episodio 7 de Force Awakens, o como se conoció en España, El Despertar de la Fuerza. Esta fue estrenada en 2015 y antes de su estreno, la promoción, como he comentado, estaba enfocada a ese fandom que solo amaba la trilogía original. Esa mítica imagen donde todo el reparto estaba reunido junto con el director era prueba de ello. Teníamos los rostros más míticos como Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Peter Mayhew, Anthony Daniels. Estaba casi todo el reparto original de la trilogía clásica. J.J. Abrams, director y escritor del episodio 7, lo tenía claro. Tenían que recuperar al fandom más veterano, y es ahí donde viene uno de mis grandes problemas con el episodio 7. En lugar de ofrecernos algo distinto y nuevo, como en su momento hizo George Lucas con las precuelas, decidió ir a lo seguro, tan a lo seguro que hizo un calco del episodio 4 en muchas partes de esta película. Por un lado tenemos al Imperio, que en este caso y en un intento de ser original, J.J. Abrams los llamó la Primera Orden, y sin explicarnos absolutamente nada, ni de por qué este
grupo tiene tanto poder como para ser un problema en la galaxia, a pesar de que el Imperio fue destruido hace muchos años, se asientan como los principales antagonistas de esta historia. Tenemos un planeta desértico que J.J. Abrams decide llamarlo Jakku, porque llamarlo Tatooine hubiera sido muy descarado. Una cantina que para presentarla al público utiliza exactamente el mismo tipo de planos que vimos en el episodio 4. La destrucción de un planeta entero, o bueno, varios, por medio de la poderosa estación espacial que, por lo que sea, decidieron llamarlo Starkiller porque llamarlo Estrella de la Muerte ya no era popular en la galaxia, aparte de que esta tenía los mismos fallos estructurales y críticos que la Estrella de la Muerte. O esa batalla final a contrarreloj intentando destruir la base Starkiller antes de que esta destruyera la base la base de la Resistencia. Estos son ejemplos donde se aprecian las decisiones de J.J. Abrams con esta película, atacar a la nostalgia del público más veterano. Otro punto que para mí sería negativo es la cantidad de casualidades que beneficiaban a nuestros protagonistas sin ningún tipo de explicación, como la aparición del halcón milenario que casualmente se encontraba allí y sirvió para poder escapar de Jakku, que al poco y de forma casual hicieran acto de presencia Han Solo y Chewbacca, o que de la nada y sin explicar los motivos R2D2 despertase en el final de la película para darle a la Resistencia el resto del mapa que andaban buscando para saber dónde se escondía Luke Skywalker. Una cosa es poner un guionazo o dos para facilitar el desarrollo de la narrativa en un momento dado, pero uno detrás de otro consideró que es abusivo. Como director y escritor de esta película, J.J. Abrams, para mí al menos, no estuvo a la altura, aunque entiendo estas decisiones por lo mencionado anteriormente, recuperar al fandom más veterano a base de nostalgia. J.J. Abrams, a pesar de no ser santo de mi devoción, nos dio un buen inicio para las secuelas, pero eso no significa que fuese perfecto. Es una película que en mi caso no está ni bien ni mal, simplemente está. Se me hizo entretenida, fácil de ver y que era el comienzo de una nueva historia, pero poco más. Para los más críticos, esta película tiene grandes fallos a nivel narrativo, ya que muchas de las cosas que vemos no tienen sentido con lo visto posteriormente en los episodios 8 y 9. De momento no hay una explicación de cómo Rey llegó a sentir atracción hacia la espada de luz de los Skywalker, o cómo, después de tener contacto con esta, comienza a tener recuerdos de un pasado olvidado que parecía tener conexión de alguna forma con Luke. No explican tampoco el motivo de por qué hay un despertar en la fuerza con Rey después de este acontecimiento, ni de cómo es capaz de enfrentarse y derrotar a Kylo Ren cuando este menciona la fuerza, mostrando que incluso tiene conocimientos en el combate con la espada láser. ¿Quién es Snoke o los caballeros de Ren? ¿De dónde sale la Primera Orden? ¿Cómo Ben Solo cae al lado oscuro? ¿O por qué Luke, en su encuentro con Rey por primera vez supuestamente, casi se echa a llorar? Son cosas que a día de hoy no tienen sentido, pero siendo completamente objetivo, no es culpa de J.J. Abrams ni de la película en sí misma, ya que en su momento el episodio 7 sirvió como inicio para lo que estaba por venir, por lo que era normal dejar preguntas sin ningún tipo de respuesta en el momento de hacer esta película, para que esas preguntas que todo el mundo se hizo se fueran respondiendo durante el episodio 8 y 9. Daisy Ridley, la actriz que interpreta a Rey, ya confirmó que los planes originales para los episodios 8 y 9 eran distintos, y que el propio J.J. Abrams dejó algunas notas para que los respectivos directores de ambas películas tuvieran una guía y mantener esa conexión con lo visto en el episodio 7. Poco sabía que con el despertar de la fuerza iniciaría una guerra de egos entre directores. Una guerra de egos que empieza en la siguiente película. Episodio 8 de las Jedi, o Los Últimos Jedi en español, la cual fue dirigida y escrita por Rian Johnson, director que a diferencia de J.J. Abrams sí considero que es bueno, aunque no por ello considero que hiciera un gran trabajo. The Last Jedi es considerada la peor película de las secuelas, en mi caso no, de hecho considero que la peor es el episodio 9, pero ya llegaremos a eso. De hecho, la crítica fue tan grande que Disney cambió el planteamiento de cómo llevar a Star Wars, lo que acabó resultando en series como The Mandalorian, que obtuvieron una mejor respuesta por parte del público y de la crítica especializada, que fue lo que ocasionó esa mala recepción. Para mí, la excesiva libertad creativa que Disney y Lucasfilm dieron a sus directores. Si bien este punto no es algo malo, para un universo tan grande y con mucho lore como Star Wars resulta problemático porque daban pie a que estos directores hicieran cosas que dentro del universo de Star Wars no tengan sentido. J.J. Abrams ya metió la pata en algunas cosas, pero Rian Johnson definitivamente se llevó el premio gordo en este cometido.
cometido, porque no solo hizo lo que le dio la gana, sino que obvió muchas cosas del episodio 7, lo cual provocó que esta película no se sintiera como una continuación, sino como una película independiente. Ese fue otro problema que para mí tuvo The Last Jedi, la soberbia con la que Rian Johnson dirigió la película, tanto antes como después. Llegó a mostrar cierto desprecio hacia el propio fandom de Star Wars con una frase que no solo ridiculiza las teorías del público, sino que transmite la sensación de que sus opiniones no importaban. Esto no es solo hostil hacia una comunidad apasionada como es la de Star Wars, sino que va en contra de la cultura participativa que siempre la ha caracterizado, una saga que históricamente ha crecido gracias a su fandom. Un ejemplo de ello es el universo expandido. Con este gesto da más la sensación de que intenta hacer que todo lo que veríamos en el episodio 8 era distinto y que nada ni nadie había interferido en su obra. Como dije, J.J. Abrams dejó algunas notas para que todo conectase, notas que fueron desechadas por Rian Johnson, algo que no sentó precisamente bien a J.J. Abrams, como se pudo ver más tarde en el episodio 9. Pero ahora vamos a mi gran problema con el episodio 8. Empezamos por algo que ya en su momento pecó el episodio 1, la amenaza fantasma, un humor excesivo, como cuando se intentó añadir un drama por la aparente derrota de la resistencia. Hi, I'm holding for General Hux. This is Hux. Hello? Hello? Yep, I'm still here. Can he hear me? Hux? He can. With an H? Skinny guy? Kind of pasty? Can't hold forever. If you reach him, tell him Leia has an urgent Message for him. I believe he's tooling with you, sir. About his mother. No digo que Star Wars no deba contener un desahogo cómico, de hecho la película tiene momentos que son divertidos. Reach out. I feel something. You feel it? Yes, I feel it. That's the Force. Really? Wow, it must be really strong Oh, with I've you. never felt any... Ow! Pero considero que Rian Johnson abusa mucho del humor en momentos que no tocan. El momento en el que Leia usa la fuerza, que si bien no es un problema del todo, ya que hubo novelas donde se explica que tuvo cierto entrenamiento por parte de Luke, es una escena que queda rara y más sin el contexto adecuado. En momentos sin sentidos, como la persecución entre la Primera Orden y la Resistencia, un momento que me pareció demasiado tedioso, aburrido y ante todo absurdo. O sea, la Primera Orden tiene una nave capaz de rastrear hasta cuando van por el hiperespacio, pero no son capaces de destruir una nave que tiene más años que el maestro Yoda. Y luego tenemos el caso del almirante Hordo, la cual prefiere guardar silencio ante la incertidumbre y miedo de toda su tripulación en lugar de ser una buena líder y dar esperanza contando el plan que tiene para aguantar hasta recibir ayuda, lo cual provoca que Poe Dameron, ante esa incertidumbre y miedo, inicie un motín, culpando posteriormente a Dameron por haber hecho que parte del plan original fracase. No sé, quizás si hubiera sido clara desde el inicio hubieras evitado todo ese desmadre, pero bueno, personajes que no aportan nada y otros que podrían aportar pero son desechados. Pero si hay algo que de verdad me genera un gran problema con el episodio 8 es la parte que le toca a Luke y a Rey en esta película. Por un lado, la parte que nos muestran de Rey en el episodio 8 al inicio se mantiene fiel a lo que vimos en el episodio 7, un personaje que no comprende lo que le está sucediendo, que quiere saber más de ella y de su pasado, saber quiénes fueron sus padres y entender por qué posee las habilidades que tiene. El principal problema que muchos han llegado a tener con Rey y el motivo para el cual ha sido calificada como una Mary Sue es porque todo ese misterio que le rodea se resume en que no hay misterio, es poderosa en la fuerza porque lo es y punto. Según Kylo Ren, sus padres no eran personas importantes ni conocidas, eran simples chatarreros que la vendieron por un poco de dinero. Esa sería toda la explicación que nos da Rian Johnson en esta película. No se esfuerza en explicar en cómo es posible que sea habilidosa en el combate, algo que hasta el propio Snoke menciona con desprecio. You were unbalanced, bested by a girl who had never held a lightsaber. You failed! Y entiendo, y a su vez valoro, el mensaje que Rian Johnson da con esta decisión. Quien seas, o mejor dicho, de dónde procedas, no predispone tu camino ni quién serás en un futuro. Como bien dijo Obi-Wan Kenobi en el episodio 4, la fuerza nos rodea, está en todas partes, por lo que no es raro que se haya manifestado en Rey o en cualquier otra persona sin necesidad de que tengas una ascendencia importante, y eso es algo que me gustó, pero no está bien hecho. En el episodio 1 sucedía igual con Anakin, a pesar de que su nivel de midichlorianos es
incluso superior al del maestro Yoda, la diferencia entre Anakin y Rey es que Anakin requirió años de entrenamiento tanto para el uso de la fuerza como para el uso del combate. Incluso con esos años de entrenamiento y conocimiento no fue capaz de derrotar a su maestro en Mustafar. Mi gran problema con Rey en esta película no es que sea una don nadie, es un punto que de hecho me gusta, pero siguen sin explicar cómo llega a ser tan poderosa y habilidosa tanto en el uso de la fuerza como en el combate, sin ningún tipo de entrenamiento previo. Es algo que sin más no tiene sentido, ni en las precuelas ni en la trilogía original, en donde vimos cómo el propio Luke necesitó tiempo de entrenamiento para llegar a ser lo que acabó siendo en el episodio 6. Y hablando de Luke, bueno, con Luke me sucede algo similar. En el episodio 8 vemos a un Luke muy distinto al que vimos en el episodio 6. Es un Luke derrotado, triste, enfadado, que ya se ha rendido, que ha perdido toda la fe y la esperanza en los suyos y en sus propias creencias. En resumen, tenemos a un Luke Skywalker con depresión, y eso me gustó verlo porque humaniza mucho a este personaje. Nos muestra que hasta los héroes, las leyendas de estas grandes historias, pueden tener tropiezos, pueden tener momentos en los que se les viene todo abajo. Como persona que ha pasado por una depresión y que posiblemente en el momento en el que estoy grabando esto esté pasando por una, puedo decir que valoro ver así porque refleja muy bien el estado mental por el que una persona con depresión pasa, la cual vive enfadada, aislada de los demás e incluso de sus seres queridos. No es un personaje perfecto y ahí es donde Rian Johnson lo hace muy bien. Mi gran problema con Luke Skywalker no es el cómo lo muestran, sino el motivo por el que acaba así. En un primer momento, Luke le comenta a Rey lo que sucedió, cómo su templo llegó a ser destruido por manos de su sobrino y aprendiz, sin que él pudiera hacer nada. En otro momento de la película, es Kylo quien le dice lo sucedido a Rey, mostrando una versión que a priori parece mentira, donde nos muestra a un Luke a punto de asesinar a su sobrino de la forma más rastrera posible, mientras este dormía. Finalmente, llegamos a la verdad de todo esto, cuando Rey encara a Luke y le exige saber la verdad, la cual no se aleja demasiado de la versión que nos contó Kylo Ren. Básicamente, Luke decide tomar esa decisión supuestamente por el bien de la galaxia, para que no volviera a haber otro Darth Vader. Si bien es una decisión que pasa de una forma fugaz por su cabeza, el intento sigue estando ahí, un intento que provocó la caída de Ben al lado oscuro. Esto se aleja por completo de lo que vimos en el episodio 6, un Luke que de alguna forma veía luz en Darth Vader, sí, el mismo que asesinó a todo el templo Jedi, niños incluidos, y que se encargó de perseguir a cualquier Jedi que hubiera por la galaxia. Luke nunca se rindió, estuvo dispuesto a dar su vida por hacer regresar a su padre a la luz, y lo mejor de eso es que lo consiguió. No me molesta ver a un Luke Skywalker que ha fracasado, que sienta que ha fallado a los suyos, incluso a sus seres queridos, algo similar a lo que vimos con Obi-Wan en su serie, pero que el motivo sea por este momento no cuadra con el Luke que vimos en el episodio 6. El Luke que todos conocemos hubiera intentado que su sobrino se hubiera alejado de esos pensamientos, hubiera hecho lo posible para que Ben Solo hubiera encontrado su camino, un camino que no implicase destruir a toda la galaxia y a sus seres queridos como temía Luke. Si en este punto hubieran hecho que de alguna forma Luke no hubiera tenido éxito en su intento de guiar a su sobrino, provocando su caída al lado oscuro como ya sucedió anteriormente con personajes como el Conde Dooku o el propio Anakin, no creo que la crítica hubiera sido tan dura en este punto, como tampoco creo que Mark Hamill hubiera tenido las declaraciones que tuvo en su día sobre las decisiones que tomó Rian Johnson con el personaje. Este sería mi gran problema con The Last Jedi. Siguen sin explicar los motivos de por qué Rey tuvo ese despertar de la fuerza, obviando las normas básicas que tanto precuelas como la trilogía original asentaron en su día, y la versión que nos dan de Luke, si bien puede ser acertada en un principio, se aleja de lo visto en el episodio 6. El resto de la película, en mi caso un desastre en algunas otras cosas, como el tema de Snow, que lo presentan como un ser poderoso y temido, al punto de que vapurea sin dificultad los suyos. Good. Supremely... Y humilla con gran facilidad a sus enemigos. Such spunk. Para luego acabar como acabó. Kills his true enemy. La
muerte de Snoke es anticlimática, no por la sorpresa, sino porque deja un vacío narrativo, sin ninguna explicación sobre el origen de este personaje o su influencia y rol en la galaxia o en personajes como Ben Solo. Si algo se puede sacar bueno de ese momento es que sirvió para darle una personalidad propia a Kylo Ren, alejarlo de ese intento de querer ser un Darth Vader 2.0, como quiso hacer J.J. Abrams en la anterior película, y asentándose como el nuevo villano principal de la trilogía. The Last Jedi fue una película original para algunas cosas, pero falla en su ejecución, en la falta de asesoramiento por parte de Rian Johnson, mostrando más soberbia que conocimiento y no queriendo aceptar críticas negativas que, muchas de ellas, no todas, eran acertadas. Esta película supuso para Star Wars un cambio en la forma de sacar contenido y en qué formato hacerlo, y a su vez cambios en lo que sería la última película de esta trilogía de secuelas. Debo hacer un paréntesis porque originalmente el episodio 9 de Star Wars iba a ser muy distinto a lo que acabamos viendo. En un inicio, el director de la película iba a ser Colin Trevorrow, conocido principalmente por sus películas de Jurassic World. La última película de las secuelas iba a tener de nombre Duels of the Fates, haciendo referencia al título del tema musical compuesto por John Williams en el episodio 1. Su visión para el episodio 9 iba a ser bastante continuista con lo que vimos anteriormente en el episodio 8. Una Rey sin un linaje conocido y un Kylo Ren posicionado como villano principal. El problema que tenía esta idea es que a lo largo de esa película se iba a conocer a un Lord Sith que supuestamente era el antiguo maestro de Palpatine, lo que rompería aún más con el lore principal, ya que entraría en conflicto con lo que Palpatine contó en el episodio 3 sobre su maestro, Darth Plagueis, una muestra más de ese desprecio mencionado anteriormente hacia las precuelas. Y la verdad, la historia de Plagueis me parece perfecta, tanto en el episodio 3 como en su novela. El motivo de por qué esta idea no se llevó a cabo fue por diferencias creativas entre Disney y Colin Trevorrow, el que acabó abandonando finalmente la dirección del episodio 9. Los motivos no se saben, pero supuestamente fue debido a la mala recepción que tuvo el episodio 8. Es por ello por lo que se cree que se volvió a contar con la ayuda de J.J. Abrams, ya que el episodio 7, a pesar de las críticas, sí fue la mejor valorada a diferencia del episodio 8. Sin embargo, desde mi punto de vista, fue la peor decisión que Disney y Lucasfilm tomaron. Y finalmente llegamos a Star Wars Episodio 9, The Rise of Skywalker, el ascenso de Skywalker en España, o como a mí me gusta llamarlo más, las pataletas de J.J. Abrams, porque a lo largo de esta película es lo que vamos a ver de una forma continuada, con un exceso innecesario de fanservice, trayendo de regreso al Emperador Palpatine. Un regreso que ni siquiera mantuvieron en secreto, ya que el propio actor lo anunció junto con el propio anuncio de esta película, en la cual, por cierto, nada más empezar, te dicen que Palpatine ha regresado. Pero, ¿cómo es esto posible si este murió en el episodio 6? Bueno, aquí Poe Dameron nos lo explica. Somehow Palpatine returned. Wait, do we believe this? Sí, hija, sí, nos lo creemos, porque era de escribir historias con coherencias y explicaciones, J.J. Abrams, por lo que sea, no se lo sabe. En mi caso, el episodio 9 no solo es la peor película de esta trilogía de secuelas, sino la que más difícil me resulta de defender. He intentado ver algo bueno en esta película, encontrar algo positivo, del mismo modo que me ha pasado con los episodios 7 y 8, que, a pesar de seguir sin convencerme, considero que presentaron ideas interesantes, pero el episodio 9 es diferente, me resulta imposible. Ya la película comienza sin ofrecer apenas explicación y contexto. Te dicen que Palpatine está vivo y que por cosas del guión, Kylo Ren ya sabe dónde encontrarlo sin demasiados problemas. Paralelamente, gran parte de la trama de esta película se centra en Rey y en su larguísimo viaje para descubrir esa misma localización, una que se mantenía oculta en dos objetos. Uno de esos objetos lo encuentra Kylo Ren al inicio, el otro objeto, que contiene la localización super secreta de Palpatine, se oculta en los restos de la segunda estrella de la muerte. De verdad, resulta muy difícil justificar que un plan basado en permanecer oculto durante años sin que nada ni nadie lo sepa dependa de esconder información tan crucial e importante en un sitio tan evidente y ligado simbólicamente al emperador. De hecho, uno de los motivos por los que Rey inicia ese viaje es gracias a uno de los diarios de Luke, el cual en su día se dedicó a buscar uno de esos objetos para saber dónde se escondía Palpatine. Sin embargo, Luke nunca lo consiguió. Imagino que era de pasarse por los restos de la segunda estrella
Estrella de la Muerte para ver si encontraba información útil, no lo llegó a pensar. Es por ello que esta película, casi en su totalidad, me genera un gran problema porque redefine a personajes y conceptos ya establecidos, no solo en toda la franquicia, sino en las dos películas anteriores. Ahora se da a entender que Snoke era Palpatine. No terminan de explicar cómo, pero podemos intuir que era simplemente una especie de recipiente que Palpatine controlaba a voluntad para llevar a cabo su plan entre las sombras. De una forma banal y casi insultante, explican que el modo en el que Palpatine sobrevivió fue por el lado oscuro, usando las mismas líneas que este le dijo a Anakin en el episodio 3. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Él explica que ha muerto, pero su esencia se mantuvo con vida gracias al lado oscuro, una esencia que ahora habita en un clon. Esta idea no es original de J.J. Abrams, ya fue explorada en su día en el universo expandido con una serie de cómics llamado Imperio Oscuro, una colección que fue lanzada antes de la existencia de las precuelas. En ese entonces, antes de la existencia de las precuelas, sí tenía sentido esa historia, pero tras la introducción de la profecía del elegido en las precuelas, la derrota definitiva de Palpatine a manos de Anakin en el episodio 6 adquiere un significado mayor. Por ello, traer de vuelta a Palpatine no solo resta fuerza a ese momento, sino que rompe con toda la continuidad creada por George Lucas y que mantenía esa conexión entre la trilogía original y las precuelas. Y ahí no acaba la cosa. Palpatine le muestra un ejército enorme de destructores imperiales a Kylo Ren, un ejército que no explica de dónde ha salido, cómo se ha formado, ni cómo lo ha mantenido oculto durante años. Sencillamente está ahí, siendo ofrecido por Palpatine a cambio de matar a Rey. Aquí viene otra incoherencia. Al principio le pide matar a la chica. Kill the girl. Luego, en la recta final, cuando Rey consigue llegar a Palpatine, este le pide que lo mate para transmitir su esencia a ella y ser uno. With your hatred, you will take my life, and you will ascend. Para luego finalmente utilizar a Rey y a Ben como baterías de la fuerza. The life force of your bond. A dyad in the Force. A power like life itself. Unseen for generations. And now, the power of two restores the one true Emperor. Y acabar en un intento de asesinato hacia su propia nieta, porque sí, ahora resulta que Rey es nieta de Palpatine. Let your death be the final word in the story of rebellion. Una sucesión de decisiones contradictorias que no refleja para nada el Palpatine que conocimos en las precuelas, el mismo que planeó la caída de la antigua república delante de sus propios enemigos sin esconderse, siendo una mano invisible durante años para así llevar a cabo su plan poco a poco, teniendo éxito en todo momento y formando así su tan querido imperio. El Palpatine del episodio 9 no se parece en nada al de las precuelas, es un tipo que actúa por desesperación, a pesar de tener a su disposición un ejército enorme y un séquito de seguidores que parece ilimitado. J.J. Abrams convierte a Palpatine en una figura muy alejada de lo que siempre ha representado. El mismo error que Rian Johnson cometió con Luke Skywalker en el episodio 8, pero de una forma peor porque al menos Rian Johnson se tomó la molestia de explicar de una forma poco acertada a qué se debía ese cambio en Luke. J.J. Abrams no ofrece ningún tipo de justificación. La película, a su vez, vuelve a apoyarse en los mismos problemas que tuvo el episodio 7, las coincidencias como la aparición de Lando Calrissian, que la daga Sith tenga la forma idónea, que indica el punto exacto donde se encuentra la baliza, o que el droide que encontraron en la nave supiera la localización de Palpatine. Sumaré también esas decisiones argumentales que son difíciles de justificar como Hux, siendo espía para la Resistencia, únicamente por crear de no ser el líder supremo, la aparición de los Caballeros de Ren solo para farmear aura, o que un solo destructor imperial tenga el mismo poder que una estrella de la muerte. Muchas de estas decisiones parecen haber sido tomadas por la necesidad de revertir
revertir lo planteado en el episodio 8. La evolución de Kylo Ren como antagonista principal se ve truncada, devolviéndolo a un rol subordinado, volviendo a ser ese niñato que se creía Darth Vader. Del mismo modo, la idea de que Rey no necesita un linaje especial para ser poderosa es desechada, revelando que es descendiente de Palpatine. Lo poco positivo que puedo sacar es el regreso de un Luke más esperanzador, pero su presencia es demasiado breve y apenas tiene peso. Hubiera tenido más sentido que Luke actuase como un guía espiritual a lo largo de toda la película, al estilo de Obi-Wan con Luke en la trilogía original, en lugar de que Rey se apoyase en Leia, cuya formación Jedi era bastante limitada. La derrota final de Palpatine vuelve a repetirse, ya que este cae por el peso de sus propios rayos, de la misma forma en la que sucedió en el episodio 6 o en el episodio 3 con Mace Windu. La redención de Ben Solo, si bien resulta emotiva, considero que no está lo suficientemente construida como para que termine de funcionar. Al final Rey adopta el apellido Skywalker, haciendo algo que un Skywalker nunca haría, y a Tatooine y a enterrar su legado en arena. No puedo decir cosas buenas del episodio 9 porque siento que la película está hecha a desgana y en un plan vengativo hacia el anterior director, porque Rian Johnson no siguió lo que J.J. Abrams quería. Es una película que no resuelve nada, no ataca cabos sueltos, deja más preguntas sin respuestas, preguntas que en el momento en el que estoy haciendo este vídeo siguen sin una respuesta, y es una película de 2019, que en pleno 2026 sigamos sin una aclaración de cómo regresó Palpatine, de dónde sacó esa flota, de por qué la Primera Orden ganó tanto poder en tan poco tiempo, es una prueba de lo mal hecho que está no solo esta película, sino toda la trilogía de secuelas, y es ahí donde viene mi gran problema con esta trilogía. Desde un punto de vista crítico es fácil señalar directamente a los directores y guionistas de estas tres películas. Sin embargo, lo cierto es que aunque tanto J.J. Abrams como Rian Johnson no lo hicieron bien, y eso también es criticable, la culpa no recae al 100% sobre ellos. Si hay que señalar responsables serían principalmente dos. Por un lado tenemos a Lucasfilm, bajo la dirección de Kathleen Kennedy, una figura muy criticada desde la existencia de las secuelas, y en parte coincido con esas críticas, no de una forma tan dura o cruel como se ha visto en los últimos años, porque tampoco considero que lo haya hecho todo mal, pero su liderazgo en lo referente a las secuelas sí es bastante cuestionable. Ella fuera responsable no solo de elegir a estos dos directores, sino también de darles una libertad creativa casi total para hacer y deshacer a su antojo, sin un acompañamiento claro y un asesoramiento sólido, a pesar de contar en su equipo con personas como Dave Filoni, y es ahí donde reside uno de los grandes problemas. Star Wars lleva décadas existiendo. George Lucas pasó años construyendo un universo de desucimiento, intentando mantener coherencia y sentido junto a todo su equipo. Todo ese trabajo se siente ahora debilitado por decisiones mal tomadas. Se han canonizado conceptos poco desarrollados y se han descanonizado otros que funcionaban bien y estaban perfectamente asentados. El trabajo de Kathleen Kennedy debía ser elegir a las personas adecuadas y asegurar que sus visiones encajasen con lo ya establecido, y eso, en el caso de las secuelas, no ocurrió. No estamos hablando de una serie menor o de cortos animados, sino de las películas principales de la saga, decisiones que difícilmente se pueden deshacer. Lo único que nos queda ahora es ver cómo intentan solucionarlo. Dave Filoni, Jon Favreau y otros creativos junto a novelistas y guionistas han sabido hacer, con mayor o menor acierto, esa parte del trabajo en otros proyectos, pero es innegable que bajo la dirección de Kathleen Kennedy se ha deteriorado un universo que, sin ser perfecto, sí tenía coherencia y una base sólida. Aún así, hay un matiz importante por el que no la considero responsable al 100% tampoco. Kathleen Kennedy fue elegida por el propio George Lucas antes de vender la franquicia. Lucas ya pensaba en su retiro y tenía claro que ella era la persona indicada para dirigir su compañía. El gran problema, no solo de las secuelas, sino en general, fue Disney. Fue Disney quien priorizó un retorno financiero rápido tras la compra, quien impuso fechas de estreno muy ajustadas, sin dar margen para planificar adecuadamente el regreso de una nueva trilogía de Star Wars, algo que requeriría tiempo, coherencia y un asesoramiento constante, y sobre todo, Disney trató a Star Wars como una marca, no como una obra de autor. El gran problema de las secuelas no fue exclusivamente J.J. Abrams, ni Rian Johnson, ni siquiera Kathleen Kennedy. Fue Disney, con sus exigencias, quien empujó a sacar las películas deprisa y corriendo, dando luz verde a malas decisiones como la cancelación de The Clone Wars, una decisión de la que luego tuvieron que recular, o la producción encadenada de películas como Rogue One, que considero un acierto, o Han Solo, cuyo rodaje estuvo marcado
causado por cambio de director, diferencias creativas y problemas de coherencia. Las secuelas, como películas dirigidas a un público no tan familiarizado con el lore profundo de Star Wars, pueden funcionar, pero también es importante tener en cuenta las críticas negativas que han recibido por parte del público más conectado con la obra de George Lucas. Es cierto que, como en cualquier comunidad, existe mucha toxicidad y comentarios que no deben tomarse en cuenta, pero eso no invalida todas las críticas legítimas que muchos, como yo, hemos hecho a lo largo de todos estos años. Con el paso del tiempo, parece que Disney ha aprendido algunas lecciones. Siguen cometiendo errores importantes, como ocurrió con The Acolyte, pero también nos han dejado proyectos muy positivos que han recuperado elementos del antiguo universo expandido, algo que considero un gran acierto. Por eso, a pesar de todo, valoro las secuelas no tanto por lo que cuentan ni por cómo lo hacen, sino por lo que han provocado, que se revaloricen aspectos que antes no se apreciaban tanto, como la figura de Hayden Christensen o incluso las propias precuelas. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por quedarte hasta el final del vídeo para conocer mi punto de vista. Te invito a que ahora dejes tu opinión en los comentarios sobre mi punto de vista o sobre las secuelas. ¿Cuál fue la que más te gustó o la que menos? Eso sí, siempre y cuando sea con respeto, ya no solo hacia mí, sino hacia el resto. En tu mano queda si quieres dejar un like a este vídeo si te ha gustado o un dislike en caso contrario. Sea como sea, nos veremos en el próximo vídeo, el cual espero que sea más pronto que tarde.